Muy bien, pues vamos a comenzar con lo que es la materia de bases de datos. Es importante entender que cuando nosotros vamos a trabajar, el concepto de base de datos hace referencia a un archivo. Entonces, ese archivo va a contener diferentes elementos para poder almacenar la información. Ese, de hecho, sería el concepto, ¿no?, de una base de datos. Bien, SHAM es un emulador, es un programa que sirve para simular algo. En este caso, MySQL tiene una forma de trabajo que se llama por consola, que es la que les voy a enseñar, que es lo que realmente vale la pena, no andar haciendo base de datos ahí con el modo gráfico, ¿no? Entonces, esto es así. Una base de datos es un conjunto de elementos que permiten almacenar y recuperar información. Cuando ustedes van a crear una base de datos, hay diferentes procesos. El primer paso, pues, es el diseño, ¿no? Y en el diseño, pues, se tienen que contemplar algunos conceptos que ahorita nosotros estaremos viendo. Pero para eso, entonces, les repito, ustedes van a tener que usar SHAMP. SHAMP es el emulador que vamos a utilizar. Y entonces, pongan atención, en teoría ustedes saben instalar software, vieron mantenimiento. Yo les mandé a su correo un vínculo con SHAMP. Ese vínculo le dan clic y los va a llevar, pues obviamente, a la ventana, o en este caso al software que les compartí. Y lo único que tienen que hacer, pues, es darle descargar, download. Bueno, en el mío está en inglés, pero ustedes dicen descargar. ¿Sale pues? Y entonces le dan descargar, se descarga y lo instalan, ¿no? ¿Cómo lo instalan? Pues obviamente le dan siguiente, 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 siguiente e instalar, ya saben, ¿no? En este caso, este programa en realidad no requiere de, pues, gran ciencia, porque pues es un programa original, no es un programa como los que luego andan bajando ahí que trae unas que otras cosas de más, como antivirus y cosas así. No, no, no. Este es un software original que pueden ir a descargar. Yo les los comparto para evitarles la pena pero si alguien quiere irlo a descargar, no pasa nada. Este que yo les estoy pasando es el de 32 bits. Si alguien tuviera su computadora 64 bits, puede ir a descargarlo. Nada más pónganle SHAMP download o SHAMP descarga y los va a llevar a la página oficial. Nada más que ahí solo hay para 64. Si ustedes le instalan uno de 32 a 64, sí funciona. Por eso es que, pues en este caso, digamos que me estoy basando en esa parte. ¿Vale? Bueno, entonces hagan de cuenta que ahorita que lo encuentren aquí, van y lo buscan como yo que lo tengo aquí, ¿no? Tengo varios. Entonces ustedes lo único que tendrían que hacerle, pues, es darle doble clic, decirle que sí y darle siguiente, siguiente, siguiente. Yo no lo voy a instalar porque yo ya lo tengo. Entonces, pues obviamente lo he utilizado en otras cosas. Yo ya lo tengo, pero ustedes pues le dan siguiente, 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 instalar. Cuando terminen la instalación, les va a preguntar, ¿vale?, el idioma. Yo tengo otro video por ahí donde ahorita se los voy a pasar. En ese caso, ese video lo usaba para Apache, pero ustedes pues obviamente no. Les vuelvo a repetir que a mí me dicen, no, pues ya no puedes instalarlo porque ya está, ¿no? Una vez que le den siguiente, 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 next, next, next. Entonces salte, sí, salte porque yo ya lo tengo abierto, de hecho, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a trabajar, ustedes van a tener el SHAMP. Pero el SHAMP no queda aquí. Entonces pongan atención para que aprendan cómo ponerlo aquí. Porque bueno, la primera vez se va a abrir, pero luego no. Lo voy a borrar para que ustedes vean. Ustedes van a presionar Windows E y van a ir al disco local C. En el disco local se van a encontrar la carpeta de SHAMP. Ahí en SHAMP van a abrirlo y van a encontrar ahí el icono, que es el que dice SHAMP Control. Es este. Ese le van a dar clic derecho y lo van a copiar. Copiar. Y luego van a ir al escritorio y van a dar clic derecho, pegar acceso directo. Y entonces, ¿qué creen, jóvenes? Pues ya lo van a tener. ¿Vale? Entonces, para que ustedes puedan trabajar con MySQL, necesitamos un emulador y este es uno de los mejores. Ustedes le van a dar doble clic, lo van a abrir y entonces cuando se ejecute pues va a aparecer así. Bueno, el Apache no va a estar ejecutado, es que les digo que como estoy dando otra materia que requiere ese módulo, por eso lo tengo ahí. Ustedes aquí donde dice MySQL, lo único que tienen que hacer es darle Start. Cuando se ponga en verde es suficiente. Ojo, a lo mejor les va a aparecer un mensaje como este:
Dice permitir acceso, denle permitir acceso. Pongan atención porque luego me preguntan, ¿le permito el acceso? Y en el video le estamos diciendo permitir el acceso. Eso quiere decir que entonces no están viendo los videos, ¿verdad? Bueno, entonces le dan permitir el acceso y ahorita se va a ejecutar dependiendo del antivirus porque pues, ese va a ser un punto también importante. Les puede mandar un mensaje, ¿no? Bueno, ahorita se está ejecutando. Cuando ustedes ya tengan abierto el programa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, les va a decir pasos para trabajar en MySQL, ¿sí? Entonces quiero que pongan atención, ¿vale? A diferencia de lo anterior, pues bueno, aquí va a haber hasta 2 puntos extras si ustedes me entregan todos los apuntes. Yo ya no los voy a poner, no los voy a poner. No los voy a poner en PDF ni nada, no. Se los voy a, ustedes pueden ver el video. Y si lo van transcribiendo en su cuaderno, van a tener hasta 2 puntos extras para que aseguren el 10. Son extras, no tiene nada que ver, obviamente, con lo que van a hacer. Bueno, decir, oiga, pero en la escala que usted nos puso, decía prácticas en Sham y prácticas en la libreta. Sí, prácticas. Esto que están haciendo son apuntes. No confundamos las prácticas con los apuntes, ¿vale? Bueno, entonces aquí el Sham ya ejecutó el MySQL, está en verdecito, está arrancando. Lo pueden cerrar, no pasa nada, se sigue ejecutando aquí en segundo plano, miren. ¿Verdad? Entonces, pues, no pasa nada. Vamos a abrir y activar MySQL. Esto es para entrar al programa. Vamos a presionar Windows y la letra E. Y vamos a abrir el disco local C. Vean, si van viendo está muy fácil. Disco local C, Sham, MySQL, bin. Tengo que ir a la carpeta de bin. Sham, MySQL, bin. Y luego dice que en el menú de archivo tienen que abrir el símbolo del sistema. Menú archivo, abrir símbolo del sistema, ¿no? Entonces, yo por ejemplo aquí pues tengo Windows 10, ¿no? Yo no tengo como tal el símbolo del sistema, si así lo quieren ver. Pero ustedes sí lo van a tener. Si alguien dice, oiga, profe, yo tampoco tengo esa opción de, pues, tener el Windows 8 o algo así. Tengo el Windows 10. ¿Cómo le hago para abrir el símbolo del sistema? Si aquí yo no tengo la opción de símbolo del sistema. Ah, muy bien. No se preocupen. Si eso fuera, entonces vamos a hacer esto, miren. Bueno, hagan de cuenta que eso está hasta ahí, ¿no? Entonces, si usas Windows 10, ¿no? Abre Sham y lo activamos. ¿Sale? Y luego Win más R, Win más R, Win más R, y escriben CMD. CMD. Y este es el símbolo del sistema. ¿Sale? Entonces, si ustedes tienen ese problema, pues bueno, ahí se va a solucionar de forma diferente. Porque le voy a poner un tamaño de fuente más grande. A ver si lo alcanzan a ver. Creo que un poquito más grande, ¿verdad? Para que... Clic derecho en el título es lo que estoy haciendo, ¿eh? Eso es mucho. Yo creo que ahí está bien, ¿no? Eso espero yo. Bueno, entonces lo que ustedes van a hacer es ponerle lo siguiente, ¿vale? cd espacio c dos puntos diagonal, le van a poner sham diagonal MySQL diagonal bin. Entonces van a escribir eso aquí, cd espacio c dos puntos diagonal sham diagonal MySQL diagonal bin. Le damos enter y entonces vamos a estar así. Eso es lo mismo que si ustedes hubieran llegado hasta aquí en el paso anterior si tienen Windows 8. Si tenemos Windows 10 pues tampoco es tan complicado. Vale, pues aquí se lo estoy manejando para que ustedes no tengan mayor problema. Vamos a ir entonces ya a MySQL. Ajá. Y entonces lo que vamos a hacer es para entrar poner esta parte, ¿no? Entonces ustedes le van a poner MySQL-u root-p. Ese es el comando en minúsculas. Eso sí es indispensable, en minúsculas. MySQL dicen, oiga, profe, no me sale. Sí, porque lo pusiste en mayúsculas, en minúsculas, es indispensable. -u root-p. Le damos enter, porque dice enter password y ya entra. Ya estoy, ¿no? En la base de datos. Entonces, cuando yo voy a trabajar,
voy a poder usar comandos. ¿Qué son los comandos? Los comandos son órdenes. Por ejemplo, el comando show es un comando. Entonces un comando permite hacer una acción. Show es mostrar. Si yo le pongo show data bases, databases, él me va a mostrar una lista con las bases de datos que tengo. Entonces, dos cosas. Los comandos, todos van en minúsculas y siempre terminan con punto y coma. Entonces, si nosotros llegamos, el primer comando que le tendríamos que decir es show databases. ¿Por qué? Porque si no, muéstrame las que tengo. Yo voy a crear una que se llame EPC. Quería ver si aquí había una que se llame EPC. No, pues no hay una que se llame EPC. Ah, perfecto. Le vamos a dar create, database, base. Aquí es base, no basis. Allá era basis porque era plural. Aquí es base porque es singular. ¿Cómo se va a llamar tu base de datos? EPC. Entonces, comando create. Database es el atributo o la orden que va a estructurar específicamente, que va a crear, y EPC es el nombre. Entonces yo acabo de crear una base de datos que se llama EPC. Dice query, ok, ¿no? Entonces query significa consulta. Ustedes lo que van a hacer pues es muy fácil, ¿no? Lo único que tienen que hacer es entender qué es lo que le está diciendo. Query, consulta, ok, tu consulta fue bien realizada. O sea, lo que tú acabas de hacer es una consulta, se llama consulta a la orden que se le está dando. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, show databases, show databases, entonces me muestra y ahí ya va a estar EPC. Entonces, yo acabo de crear, una opción. Entonces, create sirve para crear una base de datos. Recuerden, estos son los apuntes que ustedes tienen que ir haciendo en su cuaderno. Y ya después si me los pasan por una foto, pues ya, 2 puntotes. O depende cuánto me manden, pues ahí sabemos, ¿no? Si yo le pongo use EPC, use me permite abrir una base de datos. ¿Cuál? La que yo quiera, en este caso EPC. Dice base de datos cargada. Si yo le pongo show tables, muéstrame las tablas. ¿Qué son las tablas? Las tablas son los objetos básicos para almacenar información en una base de datos. Cuando yo tengo una base de datos, tengo tablas. No hay tablas, no hay base de datos. Eso es una base de datos, un conjunto de tablas para guardar información. Ahora, los procesos que después vamos a ver son los que van a ser diferentes. Show tables me va a decir empty. Empty significa vacío, o sea, no hay nada que mostrar, no tengo nada. Entonces, lo que yo acabo de hacer es lo siguiente, creé una base de datos. Ojo, ¿sí? Porque eso es importante. Si yo le pongo close, vean, no le puse punto y coma. Y se bajó la flechita, le pongo punto y coma y le doy enter. Y entonces me dice, oye, es un error. Oiga, profe, ¿cómo le borro? No puedes borrarlo. ¿Por qué? Pues porque no existe. En realidad lo único que tienes tú es una estructura, una consola donde das órdenes. Y si no, pues te dice que no, pero no lo puedes borrar. Y si me equivoco, pues no pasa nada, lo vuelves a hacer. Entonces, por ejemplo, yo le digo close all. Borra, bueno, no borra, cierra todo. No, tampoco. Entonces no puedo ponerle cualquier cosa. Yo no le puedo poner un comando que no exista. Oiga, pero es que close significa cerrar. Sí, eso me queda bastante claro, pero no es así. Entonces tengan cuidado. Esto nada más es para que ustedes vean qué pasa. Lo estoy diciendo con la firme intención de que ya me equivoqué. Sí, está bien. Aquí me está diciendo hay un error en la sintaxis. Revisa el manual correspondiente a la versión que estás usando. Close all no lo usamos, no nos suena, no lo reconozco. ¿Sale? Entonces, bueno, nada más es para que ustedes vean. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es muy sencillo, ¿no? Estamos usando la base de datos de EPC. Entonces, si a alguien se le ocurriera, por ejemplo, volverle a poner otra vez create databases EPC, me dice, no, espérate, no puedes. ¿Por qué? Pues porque esa no está mal, estás dentro de EPC, ¿cómo vas a crear EPC dentro de EPC? No se puede. ¿Sale? Entonces, ¿cómo le hago para salirme, profe? Para salirte le vas a poner quit. Quit significa salir, entonces se sale. Pero fíjense, cuando ustedes se salen aquí les dice bye, ahí te ves. Y entonces yo ya regresé a la estructura del símbolo del sistema de la consola. Entonces le tengo que volver a escribir otra vez mysql-u root-p. Y entonces ahí ya entré. Aquí vean que dice known, ¿ya vieron? No dice known. Es que decir que no tengo ninguna base de datos. Si ahorita yo le doy show databases, ¿qué bases de datos tiene esta máquina? A ver, muéstrame. Oh, no le puse punto y coma, le puse coma, perdón. Me marca error. Si le presionan flecha para arriba pueden recordar los comandos
y corregirlos. Entonces, tengan cuidado. Ya ven que yo le puse coma y es punto y coma. Aquí está, EPC. Ah, muy bien, quiero usar esa de EPC. Entonces le pongo use EPC. O sea, use es decir, le abre el archivo que tú vas a utilizar. Entonces, con quit salgo y con use yo puedo usar alguna. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, lo que vamos a hacer entonces es crear una tabla. Para eso, ustedes tienen que entender primero. Una tabla se compone de dos elementos. El campo, que son los nombres con los que vamos a identificar a la información, y el tipo de dato, que es la información o el tipo de información que vamos a guardar. Por ejemplo, el campo nom_alu, que significa nombre del alumno. Entonces, el campo nombre del alumno es de texto. Ah, pero por ejemplo, el campo de tipo edad no puede ser texto. Entonces, int es la abreviación de integer, entero, es un número entero. Por ejemplo, colegiatura. Colegiatura es un número, pero dice float. Float es decimal. F ingreso, fecha de ingreso es de tipo date. Date significa fecha. Entonces tenemos int, entero. Text, texto. La cantidad de caracteres que le pongan es lo que va a guardar. Cantidad de letras que puede guardar. Date es fecha, float es decimal. Yo quiero crear esta tabla, quiero crear la tabla de alumnos para guardar la información. Entonces el campo es la información, por ejemplo, clave del alumno, nombre del alumno, apellido del alumno, sexo del alumno, edad, fecha de ingreso y colegiatura. Esa es la información, por ejemplo, cuando ustedes se inscribieron que les piden. ¿Cómo voy a crear una tabla para que yo pueda guardar información? Pues fácil. Ustedes lo único que tienen que hacer es crear una consulta que haga eso. Y entonces create significa crear. Table, tabla. Hace rato le pusimos create database, ahora no, es create table. Crea una tabla. ¿Y cómo se llama tu tabla? Alumnos. Dice, entre paréntesis, primer campo, clave del alumno. ¿De qué tipo? Entero. Quiero que vean que aquí hay un espacio entre ellos, ¿vale? Y quiero que vean que es lo mismo que tenemos aquí, clave del alumno de tipo entero. Entonces, coma, la coma es decirle, hay otro campo, sí. ¿Cuál sigue? Nombre del alumno de tipo texto. ¿Texto de cuántos? De 40. Entonces, nombre del alumno, espacio de tipo text, no texto, por favor, de 40 caracteres. Yo necesito 40 caracteres para guardar el nombre del alumno. Apellidos de tipo text con 30 caracteres. Sexo de tipo text de 2 caracteres. O sea, solo obviamente voy a poderle escribir la letra M o la letra F de masculino o femenino. Edad de tipo int, entero. ¿Por qué entero? Pues porque no requiero que me pongan 15.3 años. O sea, nadie va a contestar eso. Fecha de ingreso de tipo fecha y colegiatura de tipo float. Y aquí termina. ¿Sale? Esto que ustedes tienen aquí, por eso es importante que lo vean, es la instrucción para que ustedes creen la tabla de alumnos. Entonces le pueden pausar, pueden analizarlo, pero lo vamos a hacer para que ustedes lo analicen, ¿no? Yo le voy a dar create table. ¿Cómo se va a llamar? Alumnos. Abro paréntesis. ¿Cuál es el primer campo? El primer campo se llama clave de alumno, CBE alu, de tipo int, coma es, hay otra cosa. ¿Cómo que sigue? Nom_alu, nombre del alumno. ¿De qué tipo? Text, entre paréntesis de 40 quedamos. Coma, ¿qué sigue? Apellidos. Apellidos, ¿de qué tipo? Texto también, obviamente, ¿verdad? ¿De cuántos? Pero ese de 30. Ah, perfecto. Pueden poner la cantidad que sea, solo es un ejemplo. Sexo, de tipo text, ¿de cuántos? De 2 caracteres, ¿no? Coma, y así sucesivamente. Ustedes van a ir poniendo los campos en el orden en el que están acá. Entonces, por ejemplo, si yo voy en sexo, ¿cuál sigue? Edad, ¿de tipo qué? Int, coma, ¿qué sigue? F ingreso de tipo date. F ingreso de tipo date, coma. Y por último, colegiatura tipo float. Cerramos paréntesis, punto y coma al final. Si está bien y le dan enter, pues dice query, ok. Si está mal y dice error, pues hay que saber qué es el error. Yo les recomiendo que lo vuelvan a escribir. Recuerden, los errores no se borran, solamente se recorren. Entonces, el siguiente comando cada que ustedes hagan una tabla es describe, describe. Describe me muestra si me quedó la estructura basada exactamente en eso. Entonces, describe alumnos. Muéstrame cómo quedó la estructura de la tabla alumnos o cómo es. Y me la muestra. Vean. Int, text, date, float. Es lo que tienen aquí. ¿Sale? Súper fácil. Súper fácil. ¿Vale? Bueno,
Pues entonces, esa es la primera. Esa es la primera, ahí lo vamos a dejar. En la siguiente, pues ya vamos a ver cómo hacer otras tablas y cómo modificarlas. ¿Vale? Nos vemos que sigue.